Herrera y Los Santos, dos provincias unidas cultural y geográficamente, dos provincias con una larga historia en las comunicaciones, particularmente en la radio, aunque también en medios impresos. ¿Qué caracteriza los medios azuerenses? ¿Qué rol juegan en la sociedad santeña y herrerana? Durante la próxima hora, le daremos una visión histórica y sociológica al tema. Azuero y sus medios de comunicación. Que comience Contrapunto. Bienvenidos a una nueva edición de Contrapunto Bicentenario. Nosotros también nos unimos a la celebración de la península de Azuero, de la región de Azuero. Los Santos, Herrera, dos provincias con una larga historia y con una larga historia en los medios de comunicación. Y de eso vamos a hablar en esta ocasión, en este programa. Durante la próxima hora veremos la historia de los medios en Azuero, a nivel histórico, sí, pero también sociológico. Tenemos un sociólogo, tenemos un radiodifusor. Saldrán nombres de medios, nombres de personas, saldrán datos muy importantes y analizaremos el rol que tienen los medios en la sociedad azuerense. Quédese con nosotros, que tenemos mucho para disfrutar en este programa. Comencemos. Milciades Pinzón, sociólogo, ecologista y docente oriundo de Guararé, Los Santos. Su trabajo se centra en la región de Azuero, particularmente las provincias de Herrera y Los Santos. Sus investigaciones se mueven entre la historia, la sociología y la cultura. Su producción literaria aporta a la visión multiétnica del Istmo. Estamos con el profesor Milciades Pinzón. Profesor, bienvenido a Contrapunto, gracias por acompañarnos. Sí, cómo no, gracias a ustedes por la invitación y para poder tener acceso a su amplia audiencia. Es un placer siempre acompañarle en estos eventos que son de índole educativa e informativa. Profesor, comencemos hablando un poco de la historia de los medios en la península de Azuero, en la provincia de Los Santos, en la provincia de Herrera. Siempre cuando hablamos del inicio de los medios en Panamá, de los medios impresos, mencionamos pues obviamente a la miscelánea del Istmo, hablamos de otros como El Fiscal y la Ley, Los Amigos del País, pero todas son publicaciones que se originaron en la ciudad de Panamá. ¿Cuándo arrancan los medios de comunicación allá en la península, que en algún momento fue la provincia de Azuero y que después se separó en Azuero y Los Santos, profesor? ¿En qué momento podemos tener una referencia inicial? Bueno, en el caso de la península de Azuero, realmente publicaciones propiamente dichas de esta naturaleza de la cual estamos hablando son más la hechura del siglo XIX, porque un poco si nos recorremos la parte de atrás, el periodo de la colonia, lo que vamos a encontrar son relaciones, referencias de funcionarios que hablan de la zona, pero no estamos hablando de un medio de comunicación como nosotros lo podemos concebir en este instante. Digo que en el siglo XIX porque esto forma parte de todo un proceso que implica la modernización o el salto del periodo colonial que se produce naturalmente luego de nuestra separación de Panamá de España, nuestra unión a Colombia, toda una serie de cosas que se estaban dando en el país. También hay una cosa de mucho peso, porque en el fondo Panamá tampoco era como nación un país donde hubiera una población, digamos, numerosa que hiciese posible el surgimiento, por ejemplo, de periódicos. Por eso es que cuando uno habla de periodismo aquí en Panamá, uno habla, por ejemplo, de la Estrella de Panamá, de la década del 50, incluso más atrás hubieron algunas publicaciones pequeñas con el periodo de la miscelánea, ¿no? Pero todo eso centrado en la zona de tránsito. El punto es que las repercusiones de ese momento histórico que estamos hablando, de la construcción del ferrocarril transísmico, de
la construcción del canal francés, el intento de construcción del canal francés, el canal norteamericano, forzaron indiscutiblemente por la afluencia de población a ir buscando unos medios que llegaran a una mayor cantidad de situaciones. Esto va a estar determinado por esa dinámica de la nación, por ese vínculo de Panamá como zona de tránsito y por ese grupo también de extranjeros que se desplazan a raíz de eso hacia las áreas interioranas y ligado también al hecho de que también teníamos una población con bajos niveles de instrucción pública, ¿no? Porque la escuela en este país es sobre todo una escuela luego de nuestra separación de Panamá de Colombia. Entonces, tampoco teníamos la cantidad de gente instruida que nosotros podríamos indicar. En Azuero, estos fenómenos históricos que estoy hablando van a hacer que las primeras publicaciones propiamente dichas, tipo periódicos, sean de la segunda mitad del siglo XIX, y particularmente de finales del siglo XIX. Luego tenemos una interrupción ahí motivada por la Guerra de los 1000 días, que afectó a toda la nación. Entonces vamos a tener la retoma de estos medios de comunicación, en este caso impresos, ¿no? Porque la radio en la península realmente es un producto de la década del 40 para acá, del siglo XX, aunque hubieron intentos de comunicación. Por ejemplo, por ahí tengo un documento de la década del 20, donde el municipio de Las Tablas destinaba una partida para instalar en el parque una antena, como dice el documento, que le permitiera al tableño comunicarse con otras latitudes, con otros sistemas de radio en este caso. Pero sí, estamos hablando entonces, también vamos a tener quizás el periódico más importante va a ser un periódico chitreano. Va a ser un periódico chitreano que va a surgir, que va a tener una duración de más o menos 20 y tantos años, alrededor de 20 años, estoy haciendo memoria, en el cual va a recoger las cosas que acontecían en esta península, el desarrollo de un sistema de comunicación más basado en el periódico, que es lo que vamos a tener en los primeros casi 40 años del siglo XX, porque la radio es una hechura en el caso de la península, es un fenómeno de comunicación que se desarrolla en los años 40, de los años 40 por acá, con emisoras, en el caso de la península como Radio Provincias. Ese es un periodo de grandes transformaciones en la península, de ruptura que teníamos nosotros, que venía de la colonia. Entonces, esas cosas hay que entenderlas para comprender el rol de esos medios de comunicación. Paralelamente, tenemos que analizarlo con los acontecimientos que se estaban dando en el país, con esa nación que quería transformarse, que se estaba tratando de hacerse moderna, que todavía en el siglo XX estaba zafándose de las ligaduras del periodo colonial, no obstante que teníamos el grito santeño del 10 de noviembre de 1821 o el 28 de noviembre del mismo año. Entonces, esas cosas, ese contexto es importante. Dígame, don José María. Ahora, profesor, disculpe que le interrumpa, pero ya que menciona este punto, quiero abordar varias cosas referentes al grito del 10 de noviembre de 1821, el grito de la Villa de los Santos. Se dice mucho, muchos colegas suyos, historiadores, sociólogos, hombres de ciencias sociales, hablan de la influencia que tuvo la miscelánea del Istmo en los hechos de la Villa de los Santos, allá en el 1821. Pero esto es así, y se lo pregunto, y sale la duda, porque tomemos en cuenta que en aquella época, primero, había niveles de alfabetización muy bajos, y segundo, los medios de transporte la forma para transportarse de la ciudad hacia el interior era muy complicada. ¿Realmente la miscelánea del Istmo tuvo influencia, pesó, impulsó el movimiento independentista, profesor? Influye mucho porque la miscelánea del Istmo, José María Goitía,
que vivió mucho tiempo en Parita, ¿no? Tuvo un hijo que se llamaba Pedro Goitía Meléndez, que fue uno de las personas que introduce el liberalismo. El padre del liberalismo de la península es Pedro Goitía Meléndez. Eso no cabe la menor duda, que ejerció un liderazgo en movimientos campesinos de los años 50 del siglo XIX. Y esas ideas que se van a ampliar, que van a tratar de llegar al resto de la República, no van a ser tan fáciles naturalmente. Yo no me atrevería a decir que ejemplares de la miscelánea del Istmo Abraham hubiesen llegado aquí a la zona. Lo que sí tenemos informaciones es de que habían panfletos que circulaban en los años 21, por ejemplo, en el caso de Natá de los Caballeros, que promovían, por ejemplo, la independencia. Pero también hay que dejar claro que la historia, esa historia, digamos, de inicio de la primera mitad del siglo XIX, siempre presentó al interior como muy aislado. Las últimas investigaciones están demostrando que eso no era exactamente así, que había vínculos. Si bien el medio de transporte era el barco, que se hacía desde los puertos de la península, por ejemplo, el Piñolarito, que estaba en la desembocadura del río La Villa, o la Ría, más bien la Ría que un puerto de Guararé, el puerto de Búcaro, eran medios que permitían el acceso y llegaban extranjeros, llegaban nuevas ideas y llegaban muchas otras cosas, no como un país donde vamos a tener un interior que hasta hace poco se veía como desvinculado de las cosas que sucedían en la ciudad de Panamá y aún desvinculado de las cosas que podían estar sucediendo en el resto del continente. Las investigaciones apuntan más a que había vínculos estrechos. La prueba está en los personajes del 10 de noviembre de 1821, ¿no? El coronel Segundo de Villarreal y el personaje natariego también, Gómez Miró, que jugó un papel importante y que era, pues, digamos, el ideólogo de ese movimiento de aquella época. Sí hubo, estamos seguros que sí hubo vínculos y comunicaciones. El problema es que las investigaciones y la fuente no dan tanto como para hacer una afirmación categórica, pero indiscutiblemente, de otra manera no se explica que hubiera un 10 de noviembre de 1821 en la Villa de los Santos, que 5 días después, el 15, se adhiriera Natá de los Caballeros, o que por allá comenzando diciembre se adhiriera Santiago de Veraguas o Peronomeo, Las Tablas o PC. Así que estamos hablando de un acontecimiento que, si lo vinculamos con la temática que estamos analizando, demuestra que esos vínculos existían, que había algún grado de comunicación, aunque nosotros no podamos demostrar de manera fáctica, de hechos concretos, con documentos, que eso se estaba produciendo, pero sí hay testimonios y referencias de que eso se estaba dando, y los mismos acontecimientos ponen en evidencia. La prueba es que justo al final del siglo XIX comienzan a surgir algunos periódicos, por ejemplo, en Chitré, que surgió el primero de los periódicos al final del siglo XIX, y otros periódicos que van a ir surgiendo al principio y a lo largo del siglo XX. Entonces vamos a tener en los medios de comunicación, eso sí, el impacto de la radio, que la radio que comienza, la radio de aquí me refiero, ¿no? Las emisoras que en la década del 40 van a tirar sus primeras señales, la década del 50, la década del 60, el 70 y hasta la época contemporánea. Eso es un hecho histórico comprobado y que a nosotros nos permiten aclarar muchas otras cosas y ver cómo esos medios de comunicación han evolucionado a través del tiempo. Usted lo dice, profesor. La radio aparece en Panamá, en todo el país, hasta 1940, oficialmente.
Y esto debido a las restricciones que imponían los Estados Unidos, argumentando temas de seguridad. ¿Cuánto pesó, cuánto afectó el desarrollo de la radio en la península de Azuero el hecho de las restricciones impuestas por los Estados Unidos? Creo que pesa mucho, es más, pesa mucho más allá de la radio, pesa en el desarrollo nacional. Recuerde que cuando Belisario Porras, en su periodo, uno de los más productivos que ha tenido presidente alguno aquí en esta república, intenta construir el ferrocarril para comunicar con Chiriquí, un ramal, hasta Las Tablas. Entonces, justamente, los que prohíben eso por asuntos supuestamente de seguridad son los estadounidenses. Y nosotros, cuando en una época en América Latina se están construyendo muchos ferrocarriles, aunque tuvimos nosotros el primero, naturalmente, pero por intereses precisamente de esta potencia, a nosotros no se nos permite eso. Y esto nos retrasa, por ejemplo, la radio. Y después vamos a tener, no exactamente, pero va a haber un fenómeno algo similar con el caso de la televisión, que los norteamericanos la introducen a través de las zonas del canal. Y va a haber dificultades para que se aprueben este tipo de cosas en este país. Y sí tenemos que decir que tuvo una incidencia en nuestro desarrollo. La radio es el medio más fuerte del interior del país. Yo me imagino que no es la excepción ni en Los Santos ni en Herrera, ¿o me equivoco? Es indiscutiblemente. Es más, si usted toma en cuenta la cantidad de emisoras de radio que hay en la península, si usted lo relaciona en proporción con la población, usted se da cuenta que aquí hay una cantidad de emisoras significativa. Y la radio jugó un papel muy importante, porque fue lo que permitió la comunicación que no se podía dar porque no había carreteras, no obstante que Belisario había construido la principal en los años 20. Las carreteras propiamente dichas aquí en la península son básicamente una hechura de los años 60 para acá. Y mientras tanto, la radio sirvió de mensajera. Ese papel de la radio que envía mensajes a las áreas apartadas de la península es un aporte extraordinario en ese periodo de los años 40, 50 y 60, incluso en los años 70, nosotros nos vamos a encontrar con eso. Incluso hoy, usted todavía escucha mensajes de las emisoras de nuestra para gente que vive en las áreas de las montañas, no obstante que eran zonas que para ese mismo periodo, uno de los pocos medios de transporte y de comunicación que eran las avionetas, transporte aéreo santeño, por ejemplo, SACA y otras, que viajaban de la costa hacia el área de la montaña. Y lo que llegaba allá desde aquella época eran las ondas hertzianas. Era más fácil enviar un mensaje de esa naturaleza porque para el área del Canajagua, para el área de lo que ahora sería parte alta de Ocú, las minas, los pozos, Macaracas, Tonosí. La carretera viene después de los años 60, a partir de los años 60, en el caso de Macaracas. Mientras tanto, el transporte era por carreta, por ejemplo. Y la radio logró ese nicho importante en la población. Y ha sido tal el embrujo de la radio que no obstante de la televisión y otras cosas, la gente sigue escuchando radio. Y en la radio peninsular, los programas de comentario son una cosa impresionante, la cantidad de espacios de comentarios que hay en la zona. Profesor, ha dado en un punto. Los medios de comunicación, la radio, siguen teniendo en la sociedad azuerense el mismo papel, el mismo rol que jugaban a mediados del siglo XX y en décadas anteriores. Yo creo que lo sigue teniendo y va a continuar en esa línea, y no solamente en la península, porque la radio tiene una ventaja. Usted escucha radio y usted está haciendo lo que usted se le antoja. Usted se mueve. No es el caso, por ejemplo, de otros medios que usted tiene que estar ahí parado
tiene que suspender lo que está haciendo. La radio es eso, por eso en Azuero hay alguien limpiando un pajal, por ejemplo, haciendo una limpieza en un potrero, y hay en un estacón, hay un radio colgando, escuchando música o noticias mientras trabaja, o la persona va en un caballo y en la acción de la silla tiene amarrado y lleva una chácara, y dentro de la chácara está la radio, y el hombre sigue escuchando. Yo creo que es un medio realmente muy versátil, y no solamente aquí, yo creo que en muchas latitudes del planeta la radio continuará desempeñando ese papel. Y ahora más en los tiempos actuales, con medios de comunicación, cuando incluimos entonces el Internet, los sistemas del WhatsApp y otra serie de cosas que han permitido algo muy interesante en los programas, que es la interacción. Incluso en los programas de música, la interacción que antes no se podía lograr porque no todo el mundo tenía un teléfono. Pero ahora usted escucha a un locutor diciendo, puede escribirme en el WhatsApp número tal, que estoy en cabina, cualquier cosa, y al ratito está el hombre comentando lo que usted le escribió, haciéndose eco. Entonces, ese asunto de emisor-receptor en la comunicación se logra. Alguna gente, yo soy de los que creo mucho en esto de las redes sociales. No solamente vinieron para quedarse, yo creo que juegan un papel muy importante, al punto que hoy día cuando usted compra un periódico, ya usted se enteró de la noticia. Como dice una canción por ahí, periódico de ayer, ¿no? Entonces uno lee el periódico, pero ya uno lo leyó desde la noche anterior a través de las redes, a veces con la información que no es tan fiable, pero el punto es que eso permite que el receptor se convierta también en emisor, y que la comunicación, al menos en la teoría que se maneja sobre esto, se perfeccione. Entonces, hay muchas cosas importantes a través del papel de las ondas hertzianas. ¿Cuánto ha penetrado la Internet, los dispositivos móviles en la región de Azuero, en Herrera y Los Santos, en la península? ¿Han tenido un impacto profundo? Le voy a narrar algo que lo dice todo. Con unos amigos teníamos que ir a un sitio bastante apartado de Tonosí. Y cuando yo llegué, vi en la casa, había una antena, y adentro la gente estaba escuchando a CNN en español. Estaban viendo las noticias en un sitio apartadísimo. Entonces, los medios, yo creo que ahora mismo están por todas partes, ¿no? Y esto es muy bueno para la población, el que no solamente antes las cosas estaban en términos de comunicación en la península, las cosas venían de la costa a la sierra. Y eso los medios de comunicación lo están borrando del mapa, porque el hombre que vive en áreas un poco, digámosle sierra, para usar un nombre cualquiera, ahora también es un ser que está actualizado, que tiene información, que escucha radio, que ve televisión, que se comunica con sus hijos a través de esas redes, que viven en Panamá, porque un problema muy serio de la península siempre ha sido el problema migratorio. Bueno, ahora ese hombre que vive en Cañita, que vive en Darién, que vive en Bocas del Toro, que vive en las riberas del Canal, en la Chorrera, en la parte norte de Coclé, está prácticamente junto a su propia persona, a su propia familia. Los medios impresos, profesor, pareciera que no son tan dominantes, no tienen tanta preponderancia. Hay medios impresos, periódicos que han salido particularmente en la ciudad de Chitré, allá en Herrera. No se habla tanto de Los Santos, y actualmente en ninguna de las dos provincias hay un medio impreso propio. ¿Cree que es importante? ¿Debería existir algún periódico regional, algún periódico de la península? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que le hace falta. El punto es que el desarrollo de la comunicación mundial es tal que, mire usted la situación que están viviendo muchos periódicos.
en Panamá. Usted antes compraba un periódico y era casi Don Quijote de la Mancha, ¿ah? De la cantidad de hojas que tenía. Y ahora usted coge un periódico, lo compra 4 páginas, 5 páginas, 6 páginas máximo. El problema es la dinámica que tienen los medios de comunicación. Por eso creo que en el caso de la península, si bien lo necesitamos, el problema es que tanto esto pudiera financiarse, pudiera ser autofinanciable en una época donde en el fondo la gente no necesita tanto del periódico en papel, ¿eh? Que es un fenómeno que estamos viendo también con los libros y con muchas otras cosas. Ahora, profesor, la televisión en Panamá está muy centralizada. Es un tema que va de la capital al resto del país, aunque en la historia hemos tenido algunas excepciones, en Chiriquí, en Bocas del Toro, donde hay un canal de televisión propio, pero realmente, generalmente, esto viene de Panamá hacia el resto del país. En Azuero no ha habido un canal de televisión propio. ¿Cuánto impacta o cuánto peso tiene la televisión en la sociedad azuerense? Creo que todo va a depender de la dinámica económica de la zona. Ahora la zona atraviesa una situación un poco difícil, diría yo, ¿no? Y como está pasando el resto de la geografía, pero yo no descarto que a mediano plazo pueda darse una situación de ese tipo, porque también tienen que ir madurando las circunstancias, la economía, la situación. Ya la zona también tiene escuelas de periodismo, que están graduando muchachos en radio, en periodismo y en las diferentes facetas. Entonces se está creando precisamente esa situación que de repente pueda llevar en el futuro a que haya un medio televisivo. El problema es que en el país casi esos espacios están copados, ¿no? Sí, profesor, claro. Pero más allá de que no hayan tenido su propio canal, ¿cuánto incide la televisión en la vida de los herreranos y de los santeños? Claro que sí. Yo creo que sí, la televisión sigue desempeñando un papel importante en términos de publicidad, en términos de recreación, sin entrar en detalles de la calidad de esa recreación ni nada por el estilo. Pero no se puede negar que yo creo que no hay un hogar en la península que no tenga un televisor. Y sobre todo con los precios que hay ahora que están un poco más bajos. Entonces, sí, la televisión que comenzó acá, que antes para tener una televisión en la casa, pues había que tener una antena muy alta, con pararrayo y toda una serie de cosas, hablando de los años 60. Ahora la señal es muy clara, muy nítida, y siento además el hecho de la versatilidad también de la televisión, que ahora puede transmitir en directo acontecimientos que se están dando acá, que están generando también más autoestima, porque antes la televisión era una cosa que el hombre de Azuero veía en la capital, la cosa era allá. Ahora él se reconoce en los programas de la televisión, se transmite, se habla de las dificultades, de las bondades que pueda tener la zona, y eso a mí me parece importante. Sí hay que corregir algunas cosas como siempre, pero siento que la televisión ha transformado muchos hábitos y muchas costumbres. Necesitaríamos estudiar más en detalle cómo el caso de la televisión ha afectado la percepción del hombre de Azuero de él mismo y la percepción de las cosas que vienen de afuera y cuál es el papel y cuál es el tipo humano que ahora en el siglo XXI nosotros necesitamos que la televisión también y la radio y la prensa proyecten. Ahora vamos, para culminar, profesor, un último punto, lo académico. ¿Cuánto incide o cuánto ha cambiado desde que la Regional Universitaria de Azuero tiene carreras vinculadas a la comunicación social y el periodismo? ¿Ha cambiado de alguna forma el desarrollo de los medios de comunicación de la profesión allá en Herrera y Los Santos? Creo que ha tenido un impacto importante, particularmente en la radio, ¿no? Porque y también estos muchachos que se han graduado acá de nuestras escuelas
Algunos tienen posiciones en la televisión realmente destacadas. Yo siento que también ha contribuido en la radio a que se cuente con un personal, digamos, con una mejor formación académica, si es posible con una mejor dicción, precisamente producto del influjo que está teniendo la universidad, que está cambiando las mentalidades de la zona y que nosotros necesitamos. Digo yo que Azuero no puede seguir viviendo con una muralla china en divisa. Nosotros necesitamos tener identidad, seguir siendo lo que hemos sido históricamente a lo largo del pasado siglo, por no hablar para atrás, pero también vivir una época de globalización. Entonces estamos en una fase de apertura al mundo también, que es importante para nuestro desarrollo, para imitar cosas buenas y traer cosas buenas que se hacen en otras latitudes, pero con el sello característico de lo que Porras llamaba el orejano. Profesor Milciades Pinzón, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en Contrapunto. Ha sido un gusto conversar con usted. Gracias por acompañarnos. Que estoy agradecido soy yo de que me hayas permitido en tu programa poder compartir algunas ideas con los amables televidentes de esta región maravillosa y que está llamada a seguir aportando al desarrollo nacional. Es momento de hacer la pausa en Contrapunto Bicentenario. Pero antes de irnos, vamos a disfrutar de algunas identificaciones, de algunos ponches, algunas promos de distintos medios de la región de Azuero que se encuentran en la internet. Disfrutemos de eso y volvemos así. Radio Reforma se oye. Estimada radioaudiencia, esperamos que nuestra programación regular del día de hoy haya sido de su completo agrado. Radio Menzabé, 1410 kHz desde la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos, República de Panamá, les da las buenas noches con el acorde de las inmortales notas de nuestro himno nacional y les invitamos para que mañana nos acompañen nuevamente. Gracias por escucharnos. Somos la radio Kanahagua AM Stereo. En este instante concluyen nuestras transmisiones regulares de esta fecha. Somos Kanahagua AM Stereo. En nuestra programación de hoy hemos buscado el perfecto equilibrio entre el agrado, la información y la amistad. Hemos estado en contacto con ustedes en una perspectiva que nos ha permitido imprimir más calor humano a nuestra compañía. Mañana estaremos nuevamente en los 1040 amplitud modulada estéreo, donde les esperamos. Será el momento de que ustedes y Kanahagua se encuentren otra vez. 95.1. Radio Península, mucha sintonía, compa. Super potente. Estos son algunos medios impresos publicados en la península de Azuero desde el siglo XIX. 1892, La Voz de Chitré. 1918, El Heraldo Herrerano. 1921, El Eco Herrerano. 1951, La República. 1956, Crisol. 1959, Frente. 1962, El Sol de Azuero. 1978, La Palestra. 1985, La Noticia.
1992. La Tribuna. Estamos de regreso en Contrapunto. Qué bueno que sigue con nosotros. Ya hablamos con el profesor Pinzón, Milciades Pinzón, santeño. Ahora tenemos un invitado herrerano, radiodifusor, docente, periodista. Veamos de quién se trata. Gaspar Reyes, periodista, relacionista público, docente y radiodifusor herrerano, con estudios en Estados Unidos y Costa Rica, propietario y director de Radio Provincias desde hace 48 años. Fundó la Escuela de Periodismo del Centro Regional Universitario de Azuero de la Universidad de Panamá, la cual dirigió durante 27 años, galardonado como Periodista del Año por el Banco Nacional de Panamá en 1985. Continuamos acá en Contrapunto y estamos con el profesor Gaspar Reyes. Y mi saludo va hasta la ciudad de Chitré, allá en la provincia de Herrera. Profesor, un gusto saludarle. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar acá en Contrapunto. Sí, muchas gracias, José María. La verdad que me siento feliz de hablar de la radio. Ha sido mi vida desde que nací en la radio. Profesor Reyes, yo hablaba con el profesor, el sociólogo Milciades Pinzón, sobre la fuerza que tiene la radio en el interior del país y hablábamos particularmente de Azuero. Hay emisoras de larga trayectoria, como por ejemplo Radio Provincias, que usted maneja, que es propiedad suya, usted gerencia, la emisora con tantos años ya. Pero hay muchas otras emisoras de larga data. ¿Qué piensa, profesor, cuando yo le digo radio y qué piensa cuando yo le digo Azuero? Bueno, me viene a la mente los fundadores de Radio Provincias, que fueron mi padre Gaspar Reyes Pérez, mi tío Ramón Pereira Pérez, mi otro tío Pedro de Jesús Reyes Pérez y los esposos Marta y Fernando Yolí. Fueron los fundadores de Radio Provincias aquel 6 de octubre de 1946. Vamos a cumplir 75 años. Yo tuve la gran oportunidad de entrevistarlos a todos. Yo le decía a mi mamá y a mi papá que ellos me hicieron en la radio, porque yo desde que nací he estado pegado a la radio. Lamentablemente mi padre muere hace 48 años y yo he sido gerente desde los 23 años hasta acá y me siento feliz. 75 años de Radio Provincias, es muchísimo tiempo. 75 años donde las cosas cambian, la tecnología, la gente, las sociedades, la necesidad de informarse, en fin, muchas cosas. Profesor Reyes, si yo le tuviera que pedir que me dijera cuál es el rol de la radio en la sociedad herrerana actual, ¿qué me diría? La radio de Herrera ha sido una radio muy dinámica. Yo desde que mi padre y mis tíos crearon Radio Provincias, también llegaron otras. Mi padre era de Taboga, allá de Panamá, y mi tío también. Luego entonces llegaron también otros radiodifusores como la familia Eleta. Los dos hermanos Eleta fundaron aquí en Chitré 13 emisoras: Radio Progreso, Onda Popular y RPC Radio. Hoy solamente está RPC Radio, pero a la radio ha sido muy dinámica. Ellos también tuvieron aquí Radio Progreso, donde la programación de la radio acá en el interior ha sido prácticamente en vivo. Es decir, que hay una empatía con el oyente y siempre los comerciantes han respaldado anuncios a la radio acá en el interior. Yo le digo, por ejemplo, hay una persona clave en la historia de la radio en Panamá y en el interior y en Azuero, con Fernando Yolí, que fundó la primera emisora de Panamá, Radio Experimental Tembleque, y luego llega al interior y fundó Radio Provincia con mi padre y mi tío, y también Onda del Canajagua en la tabla, que hoy está presentada por mi padre Fringo Villarreal, fue de esa emisora junto a Fernando Yolí. Fernando Yolí también fundó Radio Península, que está en el aire todavía, todas estas emisoras, y que hace poco cumplió 50 años, el 25 de junio, Radio Península de Macalaca cumplió 50 años, y está el colega Cañita Correa, que era casualmente el yerno de Fernando Yolí, una persona clave en la historia de la radio, y mucho más.
Profesor Reyes, la radio en el interior del país sigue siendo un negocio familiar, una tradición familiar, a diferencia quizás de la radiodifusión acá en la ciudad de Panamá. Cierto, es muy cierto. Acá en el interior, por ejemplo, yo realmente iba a estudiar ingeniería electrónica, pero al final me gradué aquí en Chitré y me fui a estudiar periodismo en la Universidad de Panamá. Mi papá lamentablemente falleció muy repentinamente y mis tíos, sobre todo mi tío Pedro Reyes, que era el socio principal con mi papá en ese momento, me dijo, tú tienes que seguir aquí. Yo apenas tenía 22 años, así que yo desde los 22 años hasta el día de hoy he estado viendo la radio, me siento muy contento. Hemos tenido gente, acá el personal de radio, una gente muy especial. El locutor se esmera en quedar bien ante el oyente. Y en verdad hemos tenido excelentes locutores aquí en esta área y muy buenas emisoras en Chitré, en Las Tablas, también en Macaraca, como le estoy diciendo. Y bueno, hay una historia interesante en la radio de Azuero, muy dinámica. Es más, hemos trabajado también a nivel nacional, también a nivel internacional. Hoy día, por ejemplo, Radio Provincia forma parte de la cadena con la voz de los Estados Unidos de América, tenemos un satélite directo con ellos. Pero también hemos trabajado con la BBC de Londres, con Radio Negra Internacional cuando estaba, igual con la Radio Vaticano. Y además, hemos sido invitados a estas emisoras allá en sus respectivos países. Y con mucho gusto, la radio la hemos vivido y la verdad que yo sigo enamorado de la radio. Yo estoy jubilado, estuve en la Universidad de Panamá como profesor 27 años enseñando periodismo aquí en Chitré y radio también. Pero yo todo día me levanto hacia la radio, porque me gusta demasiado. Y he conocido cualquier cantidad de países gracias a la radio y gracias también al periodismo que me gusta. Sigo jubilado, pero es como si no estuviera jubilado. Panamá es un país que tiene una gran cantidad de frecuencias. Se caracteriza por la gran cantidad de frecuencias que hay a nivel nacional. Herrera es una provincia pequeña que tiene también muchas frecuencias. ¿Cómo es la competencia entre emisoras? ¿Cómo es la relación entre radiodifusores herreranos? Yo le digo algo. Hoy día, estamos en 2021, tenemos una excelente comunicación, relaciones humanas con todos los radiodifusores de nuestra área. Tanto le digo que, por ejemplo, la Radio Reforma, que la dirige Pedro Nicanor Solís, es un gran muchacho que es nuestro presidente de la Asociación Panameña de Radiodifusión. Igual que las otras emisoras acá del grupo de Manuel Cuen. Y también otras excelentes. Hemos tenido también una gran cantidad de emisoras que han llegado y también se han retirado. Pero bueno, realmente yo le digo algo que nosotros aquí en el área de Azuero tenemos una excelente relación, todos los radiodifusores de nuestro, casualmente con Rigoberto Amaya, con nuestra emisora Radio Mensabé, con Moncho Villarreal de Onda del Canagua, y todas las emisoras están aquí en Azuero, que siguen trabajando. Las emisoras de Azuero están pegadas con el pueblo. La tecnología avanza, lo hemos comentado. La tecnología de hoy no es la misma que la de hace tan siquiera 10 años o 15 años. La Internet ha entrado muy fuerte y todo depende hoy en día de la Internet. La radio en Herrera, ¿cómo lidia con ese elemento, profesor Reyes? Bueno, hubo un rumor de que la radio iba a desaparecer. Eso no es así. Digo, es mi opinión. Nosotros siempre estamos actualizando. El radiodifusor de Azuero siempre está esmerado en lograr los mejores equipos de radio. Usted llega aquí a ver los transmisores, por ejemplo, Onda del Canagua tiene un transmisor AM digital. Y todas las emisoras hemos ido cambiando los equipos en audio, en el sonido, en el equipo de transmisor, hacia lo moderno. Y ya se ha estudiado, desde ya hace varios años se está estudiando, implementar la AM digital completa. Lo que pasa es que eso lleva ciertos costos
Pero imagínense que en la radio AM digital, usted en una frecuencia de radio puede tener 3 programaciones al mismo tiempo en el aire. Eso habría que hacer una buena explicación de parte de un técnico de radio o de la misma SEP, como ya lo hicieron, pero realmente la radio sigue avanzando técnicamente. Y vuelvo y repito, el locutor, el que está en la radio, se sigue buscando la fórmula de quedar bien con su público, hablando bien el idioma español como debe ser. Pero la radio aquí en Azuero y también en la capital del país sigue avanzando técnicamente a la par con la actualidad. Claro, nos hemos unido a todos estos nuevos inventos de comunicación, al Facebook, al Twitter y demás. Así que en vez de pelear con esa gente, con otro sistema, nos unimos y seguimos trabajando. ¿Qué nombres, qué figuras que hoy triunfan en la ciudad de Panamá comenzaron su carrera en la provincia de Herrera? ¿Qué figuras usted recuerda que me pueda mencionar? En la radio del interior ha sido tan efectiva, por ejemplo, nosotros hemos logrado que locutores de aquí, de Chitré, puedan ir a triunfar a Panamá. Ahí hemos estado, por ejemplo, viendo tu programa hace poco, Álvaro Alvarado. Él comenzó con nosotros, ni siquiera abría el micrófono. Ahí está, ya hace tantos años, igual que Leo Alvarado, igual que otros más, que es más, te puedo comunicar, por ejemplo, un locutor que fue muy importante en nuestra área, lamentablemente ya falleció, Jorge Barahona, fue contratado por la voz de los Estados Unidos de América para que se fuera a trabajar a Washington. Pero también la gente del interior es así, no dejan tan fácilmente este Chitré, donde todos vivimos completamente felices y todos nos conocemos. Don Gaspar, ¿hacia dónde va el futuro de la radio en Herrera, en Los Santos, en la región de Azuero en general? ¿Cuál es el camino que la radio va o debe seguir en adelante? El futuro va unido a la nueva tecnología. Y claro está, yo sí tuve la oportunidad hace 27 años de crear la escuela de radio aquí a nivel universitario, al igual que la escuela de periodismo. Ya cuando cumplí mi edad de jubilación me retiré, pero sí tenemos una gran cantidad. Yo llamo la atención de que el profesional de la radio tiene que estudiar, tiene que hablar bien, tiene que leer mucho y sobre todo descubrir las nuevas técnicas de la locución y demás. Y unido a ese profesional de la comunicación, la nueva tecnología, yo sí pienso que nosotros aquí, he tenido la oportunidad en Puerto Rico y en Nueva York de escuchar la radio AM digital. Oiga, algo totalmente, es un sonido fenomenal, que usted se siente que estuviera allí pegado con lo que está trabajando en una radio. Y eso a futuro, eso no es tan fácil de decir ahora que la radio va a desaparecer, la radio AM y FM. Eso, más bien vamos a la tendencia de implementar nuevos recursos técnicos y seguir adelante. Ya hay planes, hay un plan, unos estudios europeos y unos estudios norteamericanos de Estados Unidos referente al tema. Así que ya en otros países del mundo ya existe la radio en este sistema, así que la radio seguirá adelante. Claro está, nadie puede reemplazar, en mi opinión, al ser humano. Así que el ser humano tiene que seguir preparándose bien y, bueno, en mi opinión. Don Gaspar Reyes, para mí ha sido un gusto conversar con usted, todo un privilegio, todo un honor que esté con nosotros en esta ocasión, acá en Contrapunto, hablando sobre la radio en Herrera, en Los Santos, en Azuero. Muchísimas gracias, profesor. A la orden siempre, José María Torrijos. Ese fue el profesor Gaspar Reyes y este fue nuestro programa dedicado a la península de Azuero, a las provincias de Herrera y Los Santos. Espero que lo haya disfrutado así como lo disfrutamos nosotros. Espero que haya aprendido cosas nuevas, así como aprendí yo cosas nuevas sobre la historia de los medios en ambos territorios.
Yo soy José María Torrijos Legazpi, estamos a través de las pantallas de SER TV y será hasta la próxima ocasión aquí en Contrapunto Bicentenario.